Tenemos invitados al Valdés y Familia. Así es, doña Guadalupe Valdés, alguien que queremos mucho, ex diputada nacional del país, ex viceministra de Educación, está en la FAO ahora como embajadora de Buena Voluntad. Muy buenas tardes, muy buenos días, doña Guadalupe. Muy buenos días, Albanelis, Wilkin, muchísimas gracias por invitarme a Enterados para conversar sobre temas de actualidad. Hay muchos temas de actualidad, está el Código Penal ya aprobado en primera lectura en el Senado. ¿Qué esperan ustedes con relación a este tema? Pero también nos gustaría puntualizar algunas cosas sobre este tema de la corrupción y de la cantidad de funcionarios que estamos viendo involucrados por lo menos en irregularidades. Bueno, nosotros lo que esperamos es que el Congreso de la República, las instituciones públicas a todos los niveles garanticen los derechos que están establecidos en la Constitución de la República, que los marcos legales, incluyendo el Código Penal de nuestro país, no signifique un retroceso para los derechos de los niños, de las niñas, de las mujeres, de la familia. Y por eso esperamos que esa primera aprobación que se ha hecho en primera lectura del Código Penal, que tiene un informe disidente de varios legisladores sobre varios artículos, sea revisado y en caso de que sea aprobado de esa manera, el presidente de la República, Luis Abinader, objete la promulgación de este Código Penal porque el mismo no garantiza derechos. ¿Con cuáles aspectos son los que marcan el desacuerdo? Mira, hay varios aspectos que se plantean con lo del Código Penal. Uno de ellos es lo que establece el tema del homicidio agravado, que simplemente lo deja por un tema de ideología, religión o sexo, pero hay otras condiciones de homicidio, sobre todo las que incitan al odio, que tienen que ser incluidas en el Código Penal como ellos establecen, y se refiere a incluir de manera específica la categoría de orientación sexual o del origen nacional de personas que vienen de otros países, y eso está ocurriendo a nivel global, y por eso nosotros en un código penal moderno que exprese la realidad hoy día que hay a nivel del mundo, pero de nuestro país, y que exprese la voluntad de eliminar la violencia a todos los niveles, tiene que colocar estas categorías. Pero también estamos hablando de que un tema que ha sido histórico en el país, en el debate del Código Penal, ha sido el tema de la despenalización de la interrupción del embarazo por las 3 causales. Y esperaríamos que estos nuevos temas que se están incluyendo en el Código Penal no signifique una desviación para no colocar en el Código Penal lo que también es un derecho de las mujeres, sobre todo porque las 3 causales se refieren a temas de salud, cuando la vida de la mujer corre peligro con un embarazo que tiene riesgos para su salud, o cuando una persona, y sobre todo una niña, ha sido violada. Y la tercera causa es cuando el feto no tiene posibilidad de vida porque padece una patología incompatible con la vida extrauterina. Pero hay otros aspectos también, como es la eliminación del artículo que tiene que ver con las medidas en el hogar para educar a los niños, que es también un tema fundamental. O sea, la modificación que se ha introducido al artículo 123 que permite la disciplina violenta en el hogar, eso va contra los derechos de los niños y de las niñas,
con otras leyes que tenemos en el país ya establecidos, como es con el Código de los Niños, Niñas, el Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, todos estos temas, la gente tiene que estar enterada justamente del debate que se está dando en el Congreso para reclamar un código penal que garantice derechos, que realmente ponga fin a la violencia en el país, a la lucha contra la corrupción y la impunidad, que es otro tema que a ustedes les interesa. Sí, parece que con el Código Penal no hay vuelta atrás. Parece que los legisladores están decididos a aprobar el código en los términos en que ellos lo han decidido. ¿Qué pasos seguirían? Porque el partido de gobierno ya llegó a un consenso en la comisión que estudió el proyecto para aprobarlo de esa forma, y suponemos que el presidente entonces no lo va a observar. En ese caso, ¿ustedes irían al Tribunal Constitucional sobre algún elemento vital que pueda contradecir la Carta Magna? Bueno, hay que hacer una diferencia entre lo que es una bancada de un partido en el Congreso de la República que tiene su derecho a tomar ese tipo de decisiones, aun y cuando nosotros estemos en desacuerdo de las mismas como ciudadana. Sin embargo, la responsabilidad del presidente de la República, del primer estadista, o sea, del estadista, de una persona que fue elegida por el voto popular para gobernar la República Dominicana, su responsabilidad no responde únicamente a lo que decida su partido, sino que tiene que pensar en cómo aplicar la ley, la Constitución de la República y sobre todo la garantía de derechos, que es lo que está establecido en el artículo 7 de la Constitución, que el Estado dominicano tiene que ser un Estado social y de derecho. Entonces, además de que se irá al Tribunal Constitucional y serán múltiples las iniciativas que en ese sentido se someterán al Tribunal Constitucional, porque como ya hemos visto, son diversos temas de negación de derechos con los que se estaría aprobando el Código Penal en el Congreso. Pero además también el presidente de la República puede observar el Código Penal y consideramos que ante todo esto es mejor continuar con un Código Penal como el que hemos tenido hasta ahora, que tiene la vigencia de 200 años, pero no un Código Penal aprobado en el siglo XXI y que sea un código mucho más conservador, restrictivo, violatorio de derechos al que tenemos que se aprobó hace 200 años. Sin embargo, los legisladores que están a favor de que se apruebe como ellos lo han concebido el código, plantean que es lo contrario, que este código urge y que urge porque vendría a ayudar al combate de la criminalidad, al combate de la violencia, al combate inclusive de los feminicidios. Ese es el argumento. Sí, pero una cosa es el argumento y una cosa es la veracidad del argumento, la credibilidad del argumento y sobre todo el impacto que eso va a tener. No debemos olvidar el debate que se dio hace unas semanas cuando se planteó con el tema de la violencia hacia las mujeres, que se decía que no había violencia sexual si un hombre le pedía a la mujer tener relaciones sexuales y la buscaba. O sea, no es así que se puede legislar y no se pueden hacer tampoco redacciones interpretativas a la ley. La ley tiene que ser redactada de manera precisa, de manera clara, rigurosa, pero sobre todo con el enfoque de que no haya violaciones de derechos a los niños y a las niñas, a las mujeres, a cualquier persona que habita en nuestro territorio. Con relación a la corrupción gubernamental, esta semana hemos visto, por ejemplo, el caso del Impostón,
ahora resurge también el caso del Ministerio de la Juventud. ¿Qué valoración tiene usted y también incluyendo los esfuerzos que desde el Poder Ejecutivo se vienen haciendo para tratar de hacer más transparente la administración pública? Bueno, sobre los casos de corrupción que se han presentado, obviamente que esto siempre ocurrirá. Lo importante son las medidas que se toman para que esto no siga ocurriendo. Por eso la destitución del director del Impostón es una medida adecuada y correcta. Claro, siempre se puede decir que debió investigarse, que no se deben nombrar funcionarios en el tren público, que no se pase un filtro. O sea, cuando uno va a trabajar a una empresa se le pasa un filtro a una persona, se le piden certificados de buena conducta. Entonces, los partidos políticos, las autoridades, cuando nombran personal, tienen que hacer lo propio, porque no se pueden seguir nombrando funcionarios que hayan tenido incluso, como es el caso del Impostón, del director del Impostón, casos reñidos con la moral, con la ética, con la justicia. Sin embargo, dado que esa persona fue nombrada, el destituirlo es una medida adecuada para ir mostrando que todo aquel que toma el dinero público o que utiliza la función pública para beneficiarse violando las leyes en el país será sancionado como lo debe establecer de manera rigurosa una ley, unas leyes que penalicen la corrupción en el país y no que la liberen. Y por eso en el Código Penal eso tiene que quedar también muy claramente establecido, porque se está planteando la posibilidad de la prescripción de los delitos contra el patrimonio público a los 20 años, cuando se ha planteado que los delitos contra el erario público no deben tener prescripción, sino que las personas tienen que ser juzgadas, deberían de ser juzgadas en cualquier momento, no importa si hayan pasado X cantidad de años. Ahora, con respecto a las medidas que está tomando el Ejecutivo a otros niveles, me parece que es importante reiterar la importancia de un ministerio público independiente, como fue la designación de la doctora Miriam Germán al frente de la Procuraduría General de la República, y creo que esa designación y esa decisión del presidente de la República al asumir el gobierno en agosto del año pasado, se corresponde con lo que había sido un llamado, un reclamo de la sociedad dominicana para que realmente se pudieran abrir y hacer las investigaciones del lugar sobre múltiples casos. Y cuando hablamos de múltiples, hablamos de cientos de casos de corrupción que están que se han dado en el país, y hemos visto cómo esto ha tenido un efecto positivo en los casos que están actualmente en el Ministerio Público. El pulpo, la medusa, etcétera, etcétera. Ahora, es importante también las medidas que se están tomando desde la Dirección de Contrataciones Públicas para que efectivamente no se siga utilizando las relaciones o el poder político para seguir violando la ley de las contrataciones públicas, y las medidas que se están tomando desde esta instancia, así como también desde Ética e Integridad Gubernamental que dirige doña Milagros Ortiz Bosch, me parece que son medidas importantes. La creación de los comités de veeduría ciudadana para el seguimiento a los casos de corrupción que se está impulsando desde la Dirección de Contrataciones Públicas que dirige Carlos Pimentel, me parece que son iniciativas importantes para empoderar a la ciudadanía de que no nos quedemos callados cuando vemos que hay
casos de corrupción en cualquier ministerio, dirección autónoma o descentralizada. La lucha contra la corrupción es una lucha que tenemos que darla en toda la sociedad. Tiene que ser un compromiso tanto de las autoridades a nivel del Ministerio Público como del propio de las autoridades a nivel del Ejecutivo, del Congreso de la República, que tiene un rol fundamental que jugar, de las alcaldías, de instancias como la Federación Dominicana de Municipios, como la Liga Municipal Dominicana y de la ciudadanía. Y por eso es tan importante que instituciones como la Cámara de Cuentas, que por ejemplo ha estado realizando, acompañando a la Federación Dominicana de Municipios y a la Liga Municipal Dominicana en los diálogos regionales que han estado haciendo en estos últimos 2 meses, con el propósito de informar a los alcaldes, alcaldesas, a las autoridades municipales de la importancia de cumplir con la normativa en términos de transparencia, de rendición de cuentas, de que el ejercicio de lo público, del manejo de recursos públicos, hay que hacerlo bien, porque si no, esto tiene consecuencias que nadie les va a eximir de la responsabilidad que tienen en eso cualquier autoridad. Entonces, me parece que son acciones importantes para ir generando un cambio en la cultura que hay en el país de que la corrupción no pasa nada. No, tiene que haber ejemplos, tiene que haber acciones sancionatorias que realmente expresen esa voluntad de contribuir a eliminar la corrupción y sobre todo la impunidad, que es lo más grave que ocurre que ocurría actualmente en nuestro país. Bien. El funcionario, y termino con esto, a cualquier nivel que se roba 1 centavo del erario público está negando derechos a la ciudadanía y tiene que ser investigado, sometido a la justicia y sancionado penalmente. Pues muchísimas gracias, Guadalupe. Le agradecemos de verdad que nos permitiera contactarle tan temprano los sábados, que se supone que son para comerse un sancochito y escuchar alguna salsa. Pero estamos para eso, es una responsabilidad de los medios como ustedes informar, enterar a la ciudadanía de estos temas, y nosotros siempre estaremos comprometidas también con ustedes para que puedan cumplir su rol como medios de comunicación, que lo han hecho durante años y tienen que seguir haciendo, porque eso es parte de la democracia. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias y también a los amables oyentes que nos acompañaron durante estas 2 horas. Sean felices, que hoy es sábado.